Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. Hoy vamos a dar inicio al segundo bloque de clases correspondientes a lo que sería el módulo de tecnología de cereales. En estas clases vamos a explorar las tecnologías del trigo pan y del trigo candial, la cebada, la avena, el sorgo y el maíz. Y para ello vamos a tener el enfoque de cadena, de la cadena granaria, tratando de interpretar cuáles son las demandas que tiene cada uno de los eslabones de la cadena en relación a la calidad, qué tipo de pruebas se realizan para evaluar esa calidad y también un enfoque y un análisis global de la cadena, de cada cadena, para ver cuál es su importancia tanto en la escala nacional como en la escala internacional. Y como nobleza obliga, la primera tecnología que vamos a explorar es la tecnología del trigo. Ustedes saben que, bueno, el trigo es uno de los principales cultivos de Argentina. Vamos a ver primero a caracterizar la oferta triguera desde un punto de vista cuantitativo, ver cuánto producimos, dónde, en qué regiones, qué tipos de trigo produce Argentina y qué calidades ofrecemos al mercado. En lo que hace a la cantidad de trigo que producimos, bueno, el trigo en los últimos años ha experimentado un incremento tanto en la superficie como en la producción y estamos llegando a casi los 20 millones de toneladas sobre una superficie cercana a los 7 millones de hectáreas. Es el tercer grano en importancia en el país, después de la soja y del maíz, y como les dije, la cadena viene expandiéndose, viene creciendo en estos años, luego de haber experimentado una retracción importante como consecuencia de políticas de retenciones, decisiones por fuera de lo agronómico. Esa producción de 20 millones de toneladas ubica a la Argentina en el 10º lugar, o sea, estamos entre los top 10 de la producción de trigo, con una producción interesante, pero bueno, que dista bastante de lo que ofrecen al mercado los bloques como la Unión Europea, China, India. Pero bueno, es una producción importante, y dado que Argentina tiene un consumo del orden de los 6 millones de toneladas, eso determina que año a año, bajo los actuales niveles de producción, estamos generando un saldo exportable muy interesante, que es del orden de los 13 millones de toneladas. Eso es con lo que Argentina sale al mercado de exportación. En este sentido, estamos muy bien rankeados en la escala mundial, estamos sextos como país exportador, y bueno, aquí tenemos la nómina de países a los que hay que mirar atentamente, porque ellos son nuestros competidores en el mercado de trigo, competidores muy distintos entre sí, algunos como Rusia, está muy distante de nuestro país, muy cercano, ya vamos a ver, a los países que consumen más trigo, pero que ofrece calidades que podríamos decir no son superlativas. En cambio, hay otros países exportadores de trigo, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, y también el caso de Australia, que compiten desde a otro nivel con nuestro país, porque no compiten por cercanía a los lugares de destinos del trigo, sino que compiten por calidades. Así que este es un escenario que hay que contemplar muy de cerca. Los países importadores de trigo los tenemos aquí. El
importador por excelencia es Egipto, también Indonesia, que es uno de los destinos que Argentina está cubriendo. Y bueno, esto entonces aquí es lo que yo les explicaba de la lejanía que tiene Argentina respecto de algunos de los países que importan más cantidad de trigo, excepto o exceptuando el caso de Brasil, donde, y que es por lejos, el destino más importante de las exportaciones de trigo de nuestra Argentina. Casi el 50%, o poco menos del 50% del trigo exportado por nuestro país es exportado a Brasil. Bueno, como les había dicho, también Indonesia es un destino interesante, y después algunos países de África, como Nigeria, Marruecos, y bueno, algunos países limítrofes, como es el caso de Chile. También en el caso de las harinas, el principal destino es Brasil, y muy cerquita está también Bolivia, con lo cual Brasil es por lejos el principal socio comercial de lo que sería el complejo triguero argentino. O sea, el grueso de las exportaciones, tanto de trigo como de harina, tienen como destino Brasil. El complejo triguero, en el contexto de todos los complejos exportadores, tiene una posición de relevancia, es el séptimo, y representa el 4% del total del ingreso de divisas al país en concepto de exportación. Desde el punto de vista de la distribución geográfica del trigo en Argentina, bueno, eso no ha variado mucho en los últimos años. Las subregiones 2 Norte y 2 Sur están aportando en este momento casi el 40% de la producción anual de trigo. Eso no ha variado. La única subregión que ha disminuido su contribución en los últimos años ha sido la subregión cuarta, y mientras que la subregión quinta sur viene, digamos, con algunas fluctuaciones, pero representa el 13% de la producción argentina de trigo. Si lo miramos desde el punto de vista a nivel provincia, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la provincia que más aporte hace a la producción de trigo, aunque ha disminuido en algunas campañas, hace algunos años atrás, superaba al 50% la producción de trigo de la provincia de Buenos Aires, en este momento está en el 44%, seguida de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de La Pampa. Más allá de la distribución por provincias, lo que interesa destacar es que en este momento en Argentina podemos observar dos grandes zonas de producción de trigo. Una región norte, que la tienen aquí marcada, que vendría a englobar todas las que son las producciones del NOA y del NEA, y también de lo que sería la zona núcleo de producción de trigo, que abarca hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, una zona que canaliza sus exportaciones en los puertos de la hidrovía, y una región sur que abarcaría el sur de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, que es la zona que estaría canalizando las exportaciones a través de los puertos de Bahía Blanca y de Quequén. Pasando al tipo de trigo o clases de trigo que producimos, bueno, de esto hemos hablado bastante en producción vegetal extensiva, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. Ustedes saben que la especie por excelencia, la producción por excelencia de Argentina en lo que concierne al trigo es Triticum aestivum, subespecie aestivum, es lo que llamamos trigo pan, es un trigo de tipo duro, pericarpio rojo, utilizado para la producción de harinas blancas y para la elaboración de una multiplicidad de productos
principalmente panificados. El 75% de las harinas que se producen en el país se destinan a la elaboración de pan, y una serie de productos como masas, discos de masas para tartas y empanadas, facturas, pastas frescas, también masitas, multiplicidad de productos que se elaboran con el trigo pan en Argentina. Por el otro lado, también se produce entre 150 y 300.000 toneladas de trigo candial o trigo para fideos, Triticum durum o Triticum turgidum durum, que se muele para la obtención de sémolas y elaboración de pasta seca. Y también trigo blando o soft, perteneciente al género y especie Triticum aestivum, subespecie aestivum, con pericarpio blanco, según la obligatoriedad que impone la resolución y la norma de trigo, para poder diferenciarlo del duro, que es de pericarpio rojo, que es un trigo con aptitud para la elaboración de masitas y galletitas. En este sentido, este trigo no hay una estadística, al menos visible, de qué cantidad de hectáreas y qué producción tenemos de trigos blandos. Se sabe que son producciones cerradas, pero lo que sí sabemos es que lo que sea que se produzca no alcanza para satisfacer los requerimientos de la industria de elaboración de masitas y galletitas, y por ende hay una cierta proporción, casi un 7% de las harinas de trigo para pan, que se usan para la elaboración de este tipo de productos. Claramente no es la materia prima ideal. Por último, otro trigo que no puedo dejar de mencionar, porque desde 2017 el Código Alimentario Nacional lo incorporó, es el trigo espelta, Triticum aestivum, su especie espelta, también es un hexaploide, y este trigo es muy interesante para todo lo que es las producciones orgánicas, puesto que tiene una particularidad, una particular resistencia a todo lo que son adversidades bióticas, plagas, enfermedades, y por eso es una especie muy elegida por quienes optan por cultivar y hacer trigo, digamos, y comercializarlo bajo la condición de orgánico. Nosotros nos vamos a focalizar básicamente en el trigo pan, porque es el trigo que predomina en Argentina, es más del 98% de nuestra producción, y el extenso panorama varietal que cuenta el trigo pan da cuenta de ese volumen de producción. Son alrededor de 95 variedades inscritas en el Registro Nacional de Cultivares, que responden a diferentes largos de ciclo, distinta performance y potencial en cuanto a rendimiento, adaptación, pero por sobre todas las cosas, las variedades difieren en su aptitud panadera. Son todas variedades de trigo duro, con aptitud panadera, pero no se comportan de la misma manera. Esa es la razón por la cual las variedades de trigo se categorizan en 3 grupos de calidad que ustedes ya conocen. El grupo 1, que corresponde a los trigos correctores, los trigos de mayor fuerza, y son los que se utilizan para la panificación industrial. Variedades del grupo 2, que se adaptan a procesos de panificación tradicional, más de 8 horas de fermentación, con muy buena también fuerza panadera, y un tercer grupo correspondiente a las variedades del grupo 3, que se adaptan a procesos de panificación más cortos, porque no toleran largos tiempos de fermentación. No podríamos decir que son variedades de mala calidad, sino que se adecuan a procesos diferentes. Esta clasificación está disponible para cualquiera que desee consultarla en distintas páginas, y se actualiza año a año, de modo que si
una persona quiere consultar en qué grupo está categorizada una variedad, no tiene más que buscar. En la actualidad, de las 95 variedades inscritas, 31 están categorizadas dentro del grupo 1, 46 dentro del grupo 2 y 18 dentro del grupo 3. De modo tal que más del 75% de las variedades inscritas en el Registro Nacional de Cultivares estarían exhibiendo una aptitud panadera, una fuerza panadera elevada. ¿Cómo se realiza la clasificación o la categorización de las variedades? Bueno, anualmente, año a año, se hace una evaluación de todos los materiales, de todos los genotipos, que se analizan en función de 7 variables de calidad, que son las que tienen detalladas aquí. Algunas de ellas, como es el caso del peso octolítrico, la proteína, la relación entre el rendimiento de harina y las cenizas de la harina y el gluten húmedo, algunas de ellas son variables que habitualmente lo que se observa es una mayor influencia del ambiente. O sea, varían mucho con el año, varían mucho con las condiciones del suelo y los ambientes. En cambio, otras, como son la fuerza alveográfica o fuerza panadera, como también se la llama, la estabilidad farinográfica y el volumen de pan, son variables más estables porque están más ligadas al genotipo. Todas estas variables, entonces, son analizadas y en función del valor que toma cada variable, se le asigna una calificación que va de 0 a 9, dependiendo en qué punto del rango está, y una vez calificado, ese valor se pondera o se corrige por un factor de ponderación, que es normalmente pequeño para las variedades con mayor influencia ambiental, y es mayor para las variables con mayor influencia del genotipo. ¿Qué es lo que se hace entonces? Para construir ese índice de calidad de la variedad, para cada variable se multiplica el valor de la calificación, que va de 0 a 9, por el factor de ponderación. Y así sucesivamente con cada una de ellas, a lo largo de esta suma algebraica que finalmente se corrige por un término de 10. Ese valor es el índice de calidad industrial, que puede variar entre valores muy extremos que van entre 13 y 55. Aquí tienen la tabla que permite saber qué calificación le corresponde a cada variable en función del rango en el que se ubica. Este sería para el caso del peso octolítrico, le corresponde un valor de 0 si el peso octolítrico es de 74, en el otro extremo un valor de 9 si el peso octolítrico supera 82 kilos por hectolitro. Y este es el factor de ponderación por el que habrá que multiplicar cada una de estas puntuaciones para el término peso octolítrico. Y así sucesivamente con cada una de las 7 variables. ¿Qué sucede? Debido a que este índice está integrado tanto por variables influidas mayormente por el genotipo, pero también por variables influidas por el ambiente, o sea, por ejemplo, el año, la campaña, es que este índice año a año fluctúa significativamente. ¿Por qué? Porque dependiendo del rendimiento de las precipitaciones, de los porcentajes de proteína, sobre todo estos componentes, estos términos de la suma algebraica van a variar mucho. De modo que para categorizar a una variedad no hay un valor de índice fijo, sino que el valor a tener en cuenta para decidir si una variedad es del grupo 1, del grupo 3 o del grupo 2, hay que tomar en cuenta el valor medio de esa campaña, ¿sí? Que un año puede ser 22, pero otro año puede ser 50. Y ese será el valor a partir del cual todos aquellos que superen 50 serán del grupo 1, los que estén alrededor de 50 serán
del grupo 2, y los que estén muy por debajo de 50, para el caso de esta campaña, estarán dentro del grupo 3. Bien, esto es lo que busca representar esta transparencia, donde se intenta ubicar el índice de calidad, o relacionar el índice de calidad con el grupo de calidad correspondiente. Bueno, ¿y cuál es la participación de cada uno de los grupos de calidad en la superficie cultivada con trigo a nivel extensivo? O sea, la superficie real cultivada. Bueno, estos valores o estas proporciones han ido variando a lo largo de los años, pero en la actualidad lo que se puede ver es que el grueso de la siembra, casi un 50%, corresponde a variedades del grupo 2, en menor proporción, algo así como el 36%, corresponde a variedades del grupo 1, y una menor proporción corresponde a materiales pertenecientes al grupo 3. En el sur de la provincia de Buenos Aires, el CERVAS, el Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, hace una descripción más pormenorizada de la composición varietal de las siembras. Y bueno, si bien a nivel en promedio lo que se observa es la misma tendencia que les mencioné en la escala nacional, con una preponderancia de la variedad del grupo 2, seguida del grupo 1 y luego del grupo 3, lo que se observa es que hay algunas zonas de producción en las que hay algunas variantes, y eso es lo que se observa en esta transparencia, donde, por ejemplo, zonas de mayor potencial de rendimiento, como sería la zona de Balcarce, de Miramar, se percibe un incremento, una mayor producción o superficie sembrada con variedades del grupo 3. No es que se siembra más variedad del grupo 3 que de las otras, sino que hay un incremento en el porcentaje, que en este caso sería un poco más del 30% de la superficie de esta zona sembrada con variedades del grupo 3. Quiere decir que hay variación en la manera en que, o las proporciones en las que se siembran los distintos grupos. No obstante, en lo que es el enfoque y la mirada global, lo que se observa es que en lo que concierne a las variables de fuerza, que son mayormente gobernadas por el genotipo, la calidad se mantiene relativamente estable. Acá tenemos un valor que es del orden de 280 joules de W, para lo que sería la fuerza alveográfica. Lo que vemos algunas variaciones entre años, algunos años donde la calidad del W es mayor, algunos años donde el W es un poco menor, pero la realidad es que hay una moderada variabilidad en lo que hace a las variables de fuerza, por esta cuestión de que la mayor parte de la superficie de Argentina se siembra con variedades de buena fuerza panelera. Y lo mismo sucede con la estabilidad farinográfica. Ahora, cuando reparamos en lo que es la calidad comercial, recuerden que la calidad comercial son variables, son las que forman parte de la norma de trigo, y por ejemplo en el caso de proteína o peso octolítrico, granos panza blanca, esas son variables de tipo comercial, son mucho más variables, vaya la redundancia, cambian más entre años, y estas son las que entonces están introduciendo, o las que introducen mayores variaciones en la calidad industrial de los trigos a lo largo de los años. Las variaciones en las proteínas, acá tenemos, por ejemplo, dos campañas muy emblemáticas, como fue la 2008 y la 2009, donde los rendimientos fueron muy, muy pobres en Argentina, pero se dispararon los valores de proteína a valores muy altos, y por el contrario, de manera más reciente, por ejemplo, las campañas 2014 y 2015, donde llovió, las precipitaciones superaron los 1000 milímetros, aún en la zona semiárida, y ustedes fíjense que los valores de proteína cayeron de manera muy, muy importante. Y, por supuesto, se dispararon los valores de panza.
marca. Entonces, nuestra producción de trigo, en lo que concierne a las variables comerciales, tiene una alta variabilidad. Para el caso de nuestra subregión Quinta Azul, esto se hace evidente, por ejemplo, como entre 2 campañas consecutivas, acá tienen las últimas 5 campañas donde la proteína ha fluctuado entre valores que van entre el 10%, 10,13%, hasta un 14%, 14,3% en la última campaña 2019-2020. Y también, por supuesto, los valores de gluten. O sea que también no solamente hay alta variabilidad entre campañas y entre subregiones, sino que dentro de la misma subregión, en este caso la subregión Quinta Azul, también tenemos variaciones entre campañas. Bueno, entonces, ¿qué calidades le ofrecemos nosotros al mercado interno y externo a la luz de estas observaciones que hemos estado haciendo? Bueno, tenemos un problema con relación a lo que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Bueno, porque tan pronto como el productor entrega el trigo al acopio, y cuando el acopio entregan los trigos a las terminales portuarias, sucede un fenómeno que realmente, digamos, conspira en contra de lo que sería lograr un gran abanico de calidades para abastecer a distintos requerimientos del mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mezclando y recibiendo los trigos, todos los trigos, como si no hubiera ninguna diferencia de fuerza de gluten entre ellos, y solamente acopiamos nuestros trigos basados en los rubros comerciales. Habitualmente lo hacemos por proteína, o por alto peso octolítrico o bajo peso octolítrico, y en algunos casos, en algunos acopios, por gluten. Pero con eso lo que hacemos es borrar la identidad varietal, desconocer que las variedades difieren en su aptitud panadera, y con eso lo que hacemos es, bueno, elaborar un trigo de calidad intermedia que realmente no va a poder satisfacer las altas exigencias que tiene el mercado en la actualidad. Por ejemplo, les doy un detalle que me proporcionó un exalumno de la cátedra, Nicolás Fernández, que es jefe de operaciones de Terminal Bahía Blanca, en el que constan las características que acompañan al trigo argentino que sale a la exportación por Terminal Bahía Blanca. Y lo que observamos aquí es la falta de mención de atributos o de variables que tengan que ver con la fuerza panadera. Simplemente el trigo sale con estas especificaciones y con la sola mención que es trigo argentino grado 2 o mejor. ¿Qué hacen nuestros competidores en el mercado internacional de trigo? ¿Qué calidades ofrecen? Bueno, claramente estamos en una seria desventaja con relación a algunos países, como es el caso de Estados Unidos o Canadá e inclusive Australia. Nosotros entramos al mercado con 3 clases de trigo, que son trigo pan, trigo candial y trigo forrajero. Y para cada una de esas 3 clases tenemos 3 grados comerciales, grado 1, 2 y 3. ¿Con qué van Canadá y con qué van Estados Unidos? Bueno, Canadá va con 16 clases de trigo, y ellos lo separan en norte, el oeste y este, de todos los tipos y categorías posibles. Aquí las tienen ustedes enumeradas, y además cada una de esas clases divididas en grados comerciales, entre 3 y 5 grados comerciales. O sea, un abanico de calidades muy fino, que claramente apunta a satisfacer a segmentos de mercado muy claros,
Y esto es lo que demandan los importadores de trigo, o por lo menos aquellos que están dispuestos a pagar primas de precio por calidad. Aquí tienen, bueno, también un detalle de lo que exporta Canadá. Prometo traducir esta transparencia, así se les hace más accesible. Y esto, por ejemplo, es la manera en que Estados Unidos publicita sus trigos, de una manera muy gráfica, y además Estados Unidos lo que tiene es que las producciones de las distintas clases de trigo está geográficamente separada, con lo que logran que sus embarques tengan alta homogeneidad, porque además los canalizan a través de puertos diferentes. ¿Sí? Aquí tenemos los trigos rojos, blandos de invierno, en estas zonas, los trigos blancos, alrededor de lo que sería la zona de los Grandes Lagos, los trigos duros que salen por los puertos del Mississippi, y así sucesivamente. Este cuadro resume la situación de Argentina. Argentina entra al mercado o canaliza al mercado de exportación trigos con bajos niveles de segregación que no se condicen con la alta heterogeneidad que tiene nuestra producción en términos de fuerza varietal y también en términos de calidades comerciales. ¿Qué demandan los compradores? Bueno, los compradores demandan detalles específicos en las harinas, calidades específicas, para poder satisfacer la demanda de distintos tipos de productos. ¿Sí? Exigen harinas con alto W o W de intermedios a altos para hacer pan francés, demandan harinas con W bajos para hacer tortas, y harinas con altos niveles W, por ejemplo, para hacer pastas con harinas de trigo pan. Claramente el mercado pide calidades específicas, y nosotros estamos ofreciendo calidades medias, un trigo de calidad intermedia. El mercado interno sucede exactamente lo mismo. Demanda los distintos tipos de elaboraciones, el pan hecho bajo el método sobre tablas, el pan de molde, el pan dulce, las galletitas, demandan calidades distintas en cuanto a gluten, en cuanto a W del alveograma. Claramente esto está ejemplificado en este trabajo que hizo hace algunos años Laureano Mones Casón, y que desafortunadamente sirve solamente para ejemplificar lo lejos que estamos de estar produciendo calidades de harinas y de trigos adaptadas a las demandas del mercado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Carecemos de una reglamentación? No, no es así. Desde el año 2014 hay un proyecto de ley para la clasificación del trigo argentino en 4 clases: duro, blando, candial y forrajero, y, lo que es más importante, una clasificación del trigo pan en 3 tipos en función de los grupos de variedad, de calidad. Entonces, ahí se propone la creación de un trigo argentino de calidad superior que estaría formado por variedades del grupo 1, un trigo argentino de 2 o de calidad especial, formado por variedades del grupo 1 y del grupo 2, y un trigo que sería estándar con variedades del grupo 3. A eso se le agrega que cada una de estos tipos de trigo también se comercializarían por bandas de proteína. Esta propuesta realmente
de implementarse permitiría ampliar significativamente el espectro de la oferta de calidades de trigo que tiene nuestro país para poder competir con aquellos países que están a la vanguardia en lo que concierne a la segregación de trigo. Bueno, para concluir entonces, ¿cómo es nuestra oferta triguera? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo, podríamos decir que es satisfactoria, ya que nuestra oferta abastece holgadamente nuestra demanda para consumo interno, dijimos que era del orden de las 6 millones de toneladas, pero además tenemos un saldo exportable considerable del orden de las 13 millones de toneladas. La producción se concentra en dos grandes zonas, la norte y la sur. La norte dijimos que predomina por sobre la sur, y cada una de esas zonas tienen los puertos a través de los cuales pueden canalizar sus producciones. Los puertos de la hidrovía para lo que sería la zona norte, y los puertos de Bahía Blanca y Quequén para la producción de la zona sur. ¿Qué pasa en cuanto al aspecto cuantitativo? Bueno, en función de lo que hablamos, debido a la alta participación de variedades de grupo 2 y del grupo 1, podemos decir que la calidad industrial promedio de la Argentina es muy buena. ¿Sí? Más del 75% de la superficie sembrada lo es con variedades pertenecientes al grupo 1 y grupo 2. En cuanto a la calidad comercial, bueno, el escenario es distinto porque tenemos un gran desarrollo en latitud de lo que sería la zona productora de trigo, con grandes entonces variaciones en las calidades comerciales debidas a las subregiones, también debidas a las variaciones en los años, en las campañas agrícolas, las precipitaciones. Tenemos variaciones entre localidades dentro de una misma subregión y variaciones también para productores que están dentro de la misma localidad, por el distinto uso de la tecnología, los insumos y también por las características propias de los suelos. El principal problema al que enfrentamos en realidad frente a esta variación es que solamente un porcentaje muy bajo de la producción está segregado por calidad industrial, por grupos de calidad. Con lo cual, la oferta de trigo de Argentina se compone básicamente de una mezcla de variedades que se ofrecen al mercado como un commodity. Con lo cual, y para concluir, podemos decir que Argentina cuenta con un amplio espectro de calidades de trigo que le permitirían abastecer satisfactoriamente los distintos segmentos de mercado, tanto internos como externos, pero para conseguir esto, es fundamental segregar la producción, teniendo en cuenta el grupo de calidad al que pertenece la variedad y la calidad comercial basado en la banda de proteína.